Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Llevamos por el discipulado número 8. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué bendición poder conocer la palabra del Señor a cada día más y más. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies la palabra del Señor y lumbrera en nuestro camino. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a hacer una oración para iniciar este discipulado número 8. Gloria a Dios, te damos gracias, Padre, por tu hermosa presencia, tu palabra. Gracias por rescatarnos, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu amor nos sostiene, tu diestra nos sostiene, Padre. Gracias te damos, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Padre, por revelar tu palabra y revelarnos a Cristo en nuestras vidas, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que va a regresar a por su pueblo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos consuela. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Sigue ministrando en cada uno de nosotros, en los oyentes, sigue ministrando, Espíritu Santo, y tenemos ahora el corazón abierto y una mente despejada para recibir el rema de tu palabra y la administración tuya, Espíritu de Dios, porque eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, en el discipulado número 7 habían unos ejercicios que hacer. Amén. Porque es bueno hacer esas tareas, esos ejercicios son buenos porque tú al final vas a ir desarrollando un hábito de lectura, un hábito de escribir. Es importante tener una libreta. Amén. En este año, por ejemplo, yo ya me he comprado otra libreta que es solo únicamente para la oración. Tú puedes apuntar ahí tus pedidos, puedes apuntar los nombres de algunos hermanos de tu congregación, de tus pastores, de tus líderes. Puedes apuntar los versículos que el Señor te ministre sobre la oración, porque hay muchos. Apuntar en esa libreta que sea exclusivamente sobre la oración. Y vas a ver cómo a final de año vas a tener esa libreta repleta de sabiduría y de muchas respuestas y peticiones respondidas por el Señor. Amén. Entonces vamos allá. Discipulado 7, si no lo has visto, te recomiendo que lo estudies. Duran 30 minutos aproximadamente y teníamos unos deberes que teníamos que apuntar. En un lado los frutos del Espíritu, amén, que están en Gálatas 5, 22, y por otra parte ver sus obras de la carne, amén. Entonces vamos a abrir la palabra en el libro, en la carta de Gálatas. ¿Dónde está el libro de Gálatas? Está después de 2 de Corintios en el Nuevo Testamento, amén. A lo mejor no eres rápido aún encontrando los libros, pero no hay problema, todos vamos aprendiendo cada día más. Puedes usar el índice que está al comienzo de tu Biblia para buscar el libro de Gálatas o los siguientes libros que vamos a usar. Amén. Entonces en Gálatas 5 hemos dicho 22, ahí tenemos la lista de los frutos del Espíritu. ¿Cuántos hay? Hay 9. ¿Ven? Entonces tú puedes escribirlos de este modo. Para que se vea mejor. Mira. ¿Ves? Y entonces vamos aquí a nombrarlos. También los tenemos aquí en la pizarra. Tenemos el primero, ¿cuál es? Vamos allá juntos. Amor. Después, ¿cuál viene? Gozo, paz, paciencia, amabilidad. Amabilidad en otras traducciones. Yo siempre
Es bueno comparar diferentes traducciones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Traducción Viviente, en fin. Sexto, bondad. Séptimo, fe o fidelidad. Octavo, humildad o mansedumbre. Y el 9, dominio propio o templanza. ¿Vale? Y en cambio, versus las obras de la carne, que también están en el libro de Gálatas, pero las tenemos antes, ¿vale? Gálatas 5, versículo 19, nos dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, ¿vale? Y entonces ahí tenemos, yo lo separo en diferentes apartados. Las 3 primeras obras de la carne pone inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Eso sería una parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque hablan sobre el tema de la sexualidad, las impurezas pero sexuales. Y aquí vamos a hacer un breve comentario. El sexo, ¿quién lo ha creado? El sexo no lo ha creado el diablo, porque el diablo no ha creado nada. Él no ha creado nada, él no tiene poder para crear. Entonces, nuestros órganos, nuestros aparato reproductor, lo ha creado el Eterno. Entonces, la sexualidad es limpia, es pura, siempre y cuando estemos bajo la cobertura de la palabra del Señor. En un matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, el Señor lo bendice. Inmoralidad sexual, impureza sexual es cuando uno está fornicando. Es decir, no estás casado, pero vives junto, te da miedo a casarte, pero tienes relación sexual. Vas con uno, vas con otro, vas con unas, vas con otras. Esos son impureza sexual. ¿Qué hay más en la inmoralidad sexual? Está el bestialismo, la pedofilia, la zoofilia, todo lo que sea una masturbación, todo lo que sea pornografía de todo tipo, de toda clase. Esas son las obras de la carne. Las 3 primeras obras de la carne nos hablan de ese libertinaje, de esa lascivia, de esa lujuria. ¿Ven? Y eso son obras de la carne. Más adelante vamos a ver cómo combatir, porque todos hemos tenido que combatir esas obras de la carne y todos tenemos que cada día enterrar esas obras de la carne para que no den fruto, ¿verdad? Para que no nos gobiernen. Seguimos entonces y vamos a poner este apartado: idolatría, brujería, ¿vale? Entonces, el pecado de idolatría y brujería también van juntos porque así lo dice la palabra. En el Antiguo Testamento nos dice que el pecado de idolatría es como hechicería, ¿vale? Luego voy a escribir ahí el versículo para que también lo tengáis, porque no vamos a entretenernos ahora en este tema. Y vamos a separar ahora las siguientes obras que pone: odio, discordia, celos. Vamos a leerlo conmigo, ¿vale? Ahí en tu Biblia. En el mío pone arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Entonces, también nos aparece aquí sectarismos y envidia. Todo esto es otro conjunto de obras de la carne donde la pelea gobierna, donde las divisiones gobiernan, donde si hay odio hay pelea. Si hay pelea, como dice aquí, hay disensiones. ¿Por qué es la causa de la pelea? A lo mejor es por envidia, a lo mejor es por competencia uno con el otro. Entonces son obras de la carne. Y las últimas son
borracheras y orgías. Amén. Eso está ya más claro que agua, que borracheras, orgías, dice, y otras cosas parecidas, ¿verdad? Dice luego el versículo: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí podemos comprobar en este versículo que la gracia de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, esa gracia nos perdona. Pero nosotros no podemos seguir haciendo estas obras de la carne si queremos heredar el reino de Dios. Y aquí lo dice la palabra, no soy yo la que lo dice. Amén. En el versículo 18, solo para aclarar, nos dice: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Tenemos que leer todo el capítulo, incluso todo el libro de Gálatas, para entender que no están bajo la ley. ¿Pero bajo qué ley? Porque no tener inmoralidad sexual, eso es ley. No idolatría, eso es ley. No brujería, eso es ley. No odiar, eso es ley. Y todo está también en Levítico, en Deuteronomio. No envidiar, eso es ley. No embriagarse, eso es ley, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué ley? Dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? La ley del pecado. Porque Pablo habla de diferentes tipos de leyes. Los guiados por el Espíritu somos guiados por la palabra, porque la palabra es Espíritu. Y los guiados por el Espíritu, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Pero libertad para qué? Libertad para rendirnos al Señor. Somos librados de las ataduras del pecado para poder rendirnos al Eterno, servirle, consagrarle, santificarnos y apartarnos para Él. Amén. Esa es una pequeña aclaración que hay que hacer y que debemos de aprender para que no nos engañen con los evangelios light, con los evangelios donde la gracia cubre todo, habla como quieras, vive como quieras, viste como quieras, mira lo que quieras, escucha la música que quieras, porque tenemos que llevar cuidado con escuchar evangelios que nos gustan a la carne para seguir en la misma vida. Amén. Y seguimos adelante entonces. Las obras de la carne. Un momentito. Vamos a bajarle la música un poquito. Las obras de la carne es una lucha que vamos a tener. O sea, porque la presión de este mundo, el sistema de este mundo nos empuja a cumplir los deseos de la carne. Tenemos tentaciones a diario en los medios de comunicación, en las revistas, cuando vas a las tiendas de ropa, en todos los sitios hay tentaciones, y además estamos en un tiempo donde a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Está el mundo, como había un libro que decía, el mundo al revés. Entonces, ¿cómo conseguir? Pues el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, para producir ese fruto, porque dice ahí que son el fruto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Y esa batalla la vamos a tener estando aquí en la tierra, pero no es imposible. Hay momentos duros, pero lo importante es estar en la batalla y mantenerse firme, porque el Señor sabe de nuestro corazón y Él nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a leer Gálatas 5:24, que nos dice así: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros no tenemos por qué temer, no tenemos que ver que es algo imposible de alcanzar, sino tenemos que rendirnos a Cristo y declarar la palabra, que aquí dice que ya somos crucificados. Entonces esa naturaleza pecaminosa ya ha sido
crucificadas nuestras pasiones, nuestros deseos de la carne, tenemos que declarar y creer que eso ya ha sido crucificado. Amén. Y es ahí donde vamos a tener la victoria, no gloriándonos nosotros, sino dándonos cuenta que la victoria no está en nosotros mismos, sino que está en Cristo Jesús. Amén, para gloria y honra suya. En Gálatas 2:20, vamos a usar, ¿veis? El libro de Gálatas, mucho. Gálatas 2:20 nos dice así: he sido crucificado con Cristo, dice, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Vamos a leer solo este versículo. Entonces, nosotros decidimos si queremos crucificar esa carne o no. Nosotros tenemos la decisión. Amén. Pero es un desarrollo que se va a hacer poco a poco. No quieras empezar por el techo, porque las raíces de las obras de la carne que han sido desarrolladas, han sido fortificadas desde la niñez hasta que nos convertimos a Cristo, son muy fuertes esas raíces, pero no, como he dicho, imposibles de deshacerlas. Amén. Entonces, ¿podemos fallar? Pues sí, cada día fallamos, sí, pero tenemos que confiar también en las promesas del Señor. Es que el Señor tiene solución para todo, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, que no quiere que nadie perezca, sino que sea salvo. Entonces Él tiene la solución. Si hoy te has levantado y puedes respirar, hoy es una oportunidad más de acercarte a Dios. Y en 1 de Juan 1:5 nos dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es justo. Él tiene todo el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas para limpiarnos. Amén. Pero tenemos que humillarnos para confesarlos. Porque humillarnos, tenemos que reconocer ese pecado para poder confesarlo y arrepentirnos. Amén. Pero eso es una de las promesas, y también tenemos en Efesios 4:30 otra promesa muy importante, que es que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la sangre de Jesucristo para limpiarnos y tenemos el sello del Espíritu Santo para seguir adelante combatiendo toda obra de la carne. Y es posible, porque para mí ha sido posible y está siendo posible, porque ninguno de los que predicamos la palabra o ministramos, no estamos libres de caer, ¿verdad? Es todos luchamos. ¿Amén? Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar esos 9 frutos del Espíritu Santo? Primero tenemos que aprender cuáles son. Cuando nosotros aprendemos, entra en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a actuar en el trabajo, con nuestro jefe, con nuestro esposo, la esposa, con los hijos, donde sea, la iglesia, con tus pastores, con los hermanos, vamos a actuar de una forma de la carne, pero nosotros en nuestra mente tenemos, en nuestra memoria, fluyendo los frutos del Espíritu, nos vamos a acordar y el Espíritu Santo nos lo va a recordar en nuestra conciencia y va a decir: ¿por qué te estás airando? ¿Por qué no estás soportando a ese hermano si el fruto del Espíritu es la paciencia, por ejemplo? Y nos lo va a recordar. Entonces, aprendiendo cuáles son. Luego, segundo, pensar en ellos. Y que esos frutos del Espíritu, meditarlos, no solo aprender de memoria, no es solo tener un título de los frutos del Espíritu, ya me lo sé de memoria, de carrerilla y mejor que nadie, no. Tenemos que meditarlos, porque como dice la palabra, tenemos que meditar día y noche en la palabra. Meditémoslo, apúntatelos en un post-it, ponlos en tu habitación, por ejemplo, ponlos en el salón, ponlos en la cocina, todo donde tú quieras, pero hay que meditarlos para que ellos bajen a nuestro corazón. Amén. Toda la palabra del Señor tiene que bajar a nuestro corazón para que así dé buen fruto. Amén.
porque de nuestro corazón salen también lo bueno y lo malo. Si tenemos los frutos del Espíritu en nuestro corazón, va a salir pues todo de bendición y todo bueno a nuestro alrededor. Amén. Y tomando también posesión de ellos. Si los tenemos en el corazón, tenemos que creer que ya hemos sido sellados, perdonados y que esos frutos del Espíritu ya están en nosotros. Tercero, ¿cómo desarrollar los frutos? Haciendo que morir la carne, como hemos leído en Gálatas. ¡Wow! ¿Cómo hago morir la carne? Parece que hasta eso nos da miedo. O lo vemos muy lejos, lo vemos muy difícil y de verdad que al principio es difícil, pero el Señor siempre nos ayuda. El Señor, dice el Salmo, que es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro refugio. Amén. Y Él desea que nosotros crezcamos, entonces Él nos va a ayudar, porque recuerda que nuestro Dios es tu Abba Padre, es mi Abba Padre. Si nosotros, siendo malos, como dice la palabra, ayudamos a nuestros hijos, como nuestro Padre Celestial no va a ayudarnos. Es solo también orar, Señor, ayúdame a hacer morir la carne. Pero ojo, esa oración es solo para valientes porque te va a doler, claro que te va a doler, hay cosas que no vas a querer, pero déjate moldear porque el Señor así te va a usar. Amén. Cómo hacer morir la carne, muy importante, los ayunos. Hay días que tú vas a proponerte un ayuno hasta las 6 de la tarde, pero a lo mejor hay momentos que te ha pasado algo malo ese día, no puedes llegar a las 6. No pasa nada, llega hasta las 2, llega hasta las 3. Te propones primero hasta las 2, no llegas a las 12, pero poco a poco, tienes que marcar en una agenda tu día de ayuno. Aquí nosotros en la congregación, el Ministerio de las Naciones para Cristo, tenemos los miércoles día de ayuno. Si quieres apuntarte con nosotros, amén, puedes entonces hacerlo. Y no estás solo, porque en el ayuno congregacional oramos unos por los otros, nos apoyamos, amén, y el Espíritu Santo siempre nos ayuda. En el ayuno es como un bálsamo para ti, un bálsamo para mí. Incluso en el ayuno hay palabras que te van a decir que es que no te van ni a ofender ni a molestar, porque en el ayuno la carne se está sometiendo. Y sabes que es todo, a veces comer es a veces psicológico, no necesitamos comer tanto, no necesitamos, a veces necesitamos lo que es el beber agua, pero realmente alimento no necesitamos, ¿vale? Y cómo hacer morir la carne también. ¿Qué novelas ves en la televisión? Si te pasas viendo novelas donde hay adulterio, donde hay divorcios, donde hay toda clase de lascivia, entonces si tú estás alimentando eso por tus ojos, va a llegar a tu mente, va a llegar a tu corazón, va a tocar en tu alma y eso al final se va a convertir en obra de la carne. Entonces, cuidado con lo que ves en la televisión. No estoy diciendo que no veas la televisión, estoy diciendo cuidado con lo que ves, selecciona lo que ves, pregunta al Espíritu Santo, pregunta al Señor si lo que estás viendo es de su agrado y vas a tener la respuesta. ¿Cómo hacemos morir también la carne para desarrollar los frutos? Cuidado con lo que vemos, ya lo hemos dicho, y cuidado con las compañías. Si son compañías que les gusta el chisme, que les gusta conversar, te van a llevar a las obras de la carne. Te van a llevar a una división, te van a llevar a una pelea, te van a llevar a una confusión y todo eso va a crear las obras de la carne. Entonces, cuida de tu comunión con el Espíritu Santo, cuidemos de nuestra lengua, cuidemos de las compañías con las que vamos. Amén. Y el cuarto punto, cómo desarrollar los frutos, pues conociendo más del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Eso nos va a dar ánimo, eso nos va a dar fuerza y nos va a ablandar también nuestro corazón al conocer el amor de Dios. Y eso va a hacer, cuando nuestro corazón está ablandado, somos más receptivos a la palabra. Entonces nuestro espíritu se va a fortalecer. Amén. Y yo quiero que ahora, ahí en tu hogar, donde tú me estés viendo, yo quiero que tú pienses
el fruto del Espíritu que tienes más desarrollado? ¿Vale? Piénsalo. Si quieres, coméntalo. Si no, guárdatelo para ti. Y ahora, muy bien, tú ya tienes ese o varios frutos del Espíritu en ti, pues entonces ahora tienes que preocuparte para desarrollar los otros. Por ejemplo, a mí la paciencia es un fruto que yo creo que a mí me ha costado más, ¿verdad? Entonces ese es el que más a lo mejor he tenido que desarrollar, pero no tenemos que descuidar tampoco los que ya tenemos. Entonces tenemos que seguir adelante y fijarnos en estos detalles. ¿Cuál es el que más desarrollado tengo? ¿Cuál es el que me falta? Pues entonces voy a trabajar a los que me falta sin descuidar los otros. Amén. La cuestión es rendirnos al Señor, rendirnos, deleitarnos en Él. Y Él toma el control de todo esto, porque Él, como dice la palabra, Él tiene planes de bienestar y no de mal para nuestras vidas. Amén. Lo más importante, porque dice el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el más importante y en el que fluyen los otros frutos es en el amor. Si yo tengo amor, yo tengo paciencia por el prójimo, yo voy a tener benignidad, amabilidad por el prójimo, voy a tener bondad, por amor tenemos bondad, ¿verdad? Y la base de todo es el amor. Amén. Entonces, desarrollando el amor, ¿cómo desarrollamos el amor? También. Si te quedas en tu casa encerrado, sin congregar, porque me han hecho esto, me han hecho lo otro, y pim pam, no vas a tener contacto con hermanos, no vas a tener contacto con las personas, no puedes desarrollar el amor viviendo en una burbuja donde dices, no quiero que nadie más me dañe. Amar es amar a los enemigos y a los amigos. Amar a los que hablan mal de ti, a los que están bien contigo. Entonces, en eso se va desarrollando el fruto del amor también. Amén. Entonces, solo con el Señor, sumergiéndonos en el amor del Señor. Y el gozo y alegría son diferentes, ¿vale? La alegría es un sentimiento temporal. Es bueno, oye, también tenemos que estar alegres, ¿verdad? Nos han pasado, pues a lo mejor hemos estado un día con familia, hemos estado un día con unos amigos, y estamos alegres, estamos satisfechos, pero eso es algo temporal. En cambio, el gozo es un sentimiento profundo de felicidad. Pero a pesar de las circunstancias, a pesar por ese momento difícil de prueba por el que estás teniendo que caminar, pero sientes gozo en lo profundo de tu ser, porque tú tienes la confianza de que en medio de todo Dios no te ha abandonado, Dios ha tomado el control. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 1:6 y vamos allá. Primera Tesalonicenses 1:6, ¿qué nos dice? Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con el gozo que infunde el Espíritu Santo. Entonces, a pesar, ¿verdad?, de mucho sufrimiento, que recibieron el gozo, pero que infunde ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el sentimiento, lo que nosotros sentimos, porque somos personas con emociones, eso es alegría. Pero el gozo solo lo puede dar el Espíritu Santo, en medio de todas las pruebas, dificultades que cada uno de nosotros pues enfrentamos aquí en la tierra. Hechos 5:41, vamos también a leerlo, y nos dice así: así pues, los apóstoles
salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. O sea, ellos tenían gozo por haber sufrido a causa del Evangelio. Es algo sobrenatural. Como tú no puedes explicar cómo voy a tener alegría si estoy sufriendo. Pero Dios sí lo puede explicar porque nuestro Señor es sobrenatural. Entonces Él dice, aquí dice los apóstoles que ellos tenían gozo porque habían sufrido a causa del Evangelio. ¿Y por qué, por ejemplo, hay tantos famosos, verdad? O famosos o no famosos, pero se suicidan. Eso significa ausencia totalmente de alegría, ausencia de felicidad, por eso se suicidan, pero en cambio tienen de todo, ¿verdad? Tienen más, a lo mejor tienen incluso más tiempo que tú y yo, tienen mansiones, tienen su jacuzzi, les daba igual irse de vacaciones a un gran hotel de relax, pero al final ni relax ni nada, solo Cristo puede llenar nuestras vidas y puede darnos solo el Espíritu Santo ese gozo. Si lo material nos diera gozo, entonces no hay tantos ricos que se suicidarían. No habría tanta gente rica tan amargada como muchas veces vemos. Entonces seguimos, vamos a pedir entonces ese gozo, amén, en medio de toda prueba, el gozo, porque el Señor tiene el control. Si es que las pruebas son las pruebas que el Señor también nos envía para desarrollar nuestra fe, para enderezar nuestro carácter, así lo dice la palabra. Entonces tengamos sumo gozo de que Él tiene el control. A lo mejor dices, ay, me ha dado tristeza, que este amigo me ha fallado, que este hermano, esta hermana, pues me siento mal porque ha hablado mal de mí. No te preocupes, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el tiempo para añadir y Dios tiene el tiempo para quitar, y Él tiene el control de tu vida. Nosotros tenemos que preocuparnos en seguir la palabra de Dios y en tener esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces seguimos y vamos a seguir con la paz. La paz. Aquí, en este fruto del Espíritu, voy a dejarlo para que tú, en tu libreta, ¿vale?, te preocupes en buscar sobre el fruto de la paz. Y vas a buscar, como dice la traducción original, es el shalom, es el shalom del Eterno, es el shalom. Entonces tú vas a buscar información sobre la palabra shalom, ¿vale? Porque, como dijo el Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi shalom os dejo, mi shalom os doy, pero no es como el mundo la da esa paz. Entonces, ¿de qué paz está hablando Jesús? Eso lo vas a buscar, lo vas a apuntar, y en el próximo discipulado vamos a hablar de la paz y de los siguientes frutos del Espíritu. Amén. Vamos a abrir para finalizar este discipulado en Juan 15. Evangelio de Juan 15. Cuando el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Entonces, en el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen, y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, permanecer en Cristo, y las palabras, es decir, Él mismo, porque Él es la palabra encarnada, en nuestras vidas, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. ¿Cómo mostramos que somos discípulos de Jesucristo?
dando fruto, lo dice aquí la palabra. Pero para eso, ¿cómo dar fruto? Permaneciendo en Él. Si lo queremos hacer por nosotros mismos, no vamos a poder, porque son frutos del Espíritu. Tenemos que permanecer firmes en Jesús. Nuestra mente en Jesús, nuestros ojos en Jesús, nuestros labios en Jesús. Y como he dicho antes, fallamos, nos levantamos, seguimos adelante. Amén. Hasta que el Señor decida llevarnos con Él o hasta que Él venga. Amén. No te quedes a medio del camino porque a lo mejor solo te falta andar unos cuantos pasos para ser cada día más santificado y perfeccionado en la palabra del Señor. Amén. Toda la gloria sea para Él. Entonces nos vemos en el siguiente discipulado y espero que puedas encontrar información sobre la palabra Shalom y lo vemos próximamente. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbete en nuestro canal, mira los otros discipulados, comparte la palabra del Señor, usa las redes sociales para compartir la palabra porque dice el Señor que Él vendrá, pero cuando ya el Evangelio se expanda. Una forma que nos ha dado para expandir la palabra, el Evangelio, son las redes sociales que llegan a cualquier aldea, a cualquier nación. Amén. Gloria a Dios, te damos gracias, Padre, tu hermosa palabra, que venga a dar fruto en nuestras vidas y que cada vez anhelemos más de ti, conocerte más, que ese sea nuestra prioridad, que te amemos como nunca te hemos amado antes, Señor, que nos entreguemos como nunca nos hemos entregado antes, con todo corazón, un corazón perdonador, un corazón que no tiene temor a cambiar, un corazón abierto, que la humildad, la mansedumbre sea lo que gobierne nuestras vidas junto al amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos.